Cuando abrí los ojos, todo a mi alrededor era blanco. Las paredes del hospital, la luz brillante que se filtraba a través de las persianas. Lo primero que sentí fue un dolor sordo en la cabeza, como si alguien hubiera clavado un clavo directamente en mi cráneo. Intenté levantarme, pero recibí una punzada aguda de dolor que me obligó a quedarme quieto. Los segundos se alargaron en minutos mientras intentaba reunir mis pensamientos. ¿Qué demonios está pasando?, pasó por mi cabeza. Traté de recordar cómo había llegado allí, pero mi memoria parecía estar envuelta en una densa niebla. Lo último que recordaba era estar charlando con los chicos en el bar, pero todo lo demás estaba borroso. Escuché voces familiares y giré la cabeza. En la puerta estaban Marisa y Carlos, mi mejor amigo y mi novia. Parecían preocupados, pero intentaron ocultarlo de inmediato al darse cuenta de que estaba despierto. «José, ¿cómo estás?», preguntó Marisa. Su voz temblaba, pero intentaba sonreír. Estábamos tan preocupados. Carlos se acercó a la cama y me dio una palmada en el hombro. «¿Cómo estás, hermano? Pensamos que te quedarías en coma por mucho tiempo». Intenté devolverle la sonrisa, pero no lo hice muy bien. Tenía preguntas en la cabeza, pero las palabras se quedaron atascadas en mi garganta. «¿Qué pasó?», finalmente logré preguntar. Se miraron entre ellos y Carlos fue el primero en hablar. «Recibiste un golpe en la cabeza. Estaba oscuro, te caíste. Los médicos dijeron que eso pudo haber causado una pérdida temporal de memoria». ¿Cuánto tiempo llevo aquí?», pregunté, sintiendo un vacío extraño por dentro. 3 días, Marisa apretó mi mano. «Hemos estado contigo todo este tiempo. 3 días. 3 malditos días habían desaparecido de mi vida y no podía recordar nada. Mi cerebro intentaba desesperadamente llenar los vacíos, pero lo único que encontraba era un gran vacío. «Necesitas descansar», agregó Carlos al notar mi confusión. «El doctor dijo que todo volverá a la normalidad. Solo es cuestión de tiempo», asentí, pero dentro de mí todo gritaba que algo no estaba bien. Pero por ahora no podía entender qué era. Al volver a casa, no pude deshacerme de la sensación de que el mundo a mi alrededor se había vuelto un poco diferente. Todo parecía un poco desplazado, fuera de lugar. Marisa intentaba ser atenta, pero a veces la sorprendía mirándome, como si estuviera comprobando si volvería a ser el mismo. Carlos pasó a verme al día siguiente. Siempre había sido directo, con él todo era sencillo, nunca fue de los que fingen, pero ahora sentía algo extraño en su comportamiento, algo que antes no había notado. Nos sentamos en la cocina, tomamos café y me contó cómo todos se habían preocupado por mí en el hospital. Traté de escucharlo, pero mis pensamientos seguían volviendo a los vacíos en mi memoria. Sabía que debía recordar algo importante, pero se me escapaba, como arena entre los dedos. Cuando Carlos se fue, noté su mirada, rápida, evaluadora, como si estuviera ocultando algo. Eso se quedó en mi mente. Al quedarme solo, comencé a revisar el teléfono. Revisé los últimos mensajes. Algunos eran de Marisa y Carlos. Todo parecía normal, pero algunos otros no recordaba haberlos enviado y mucho menos podía recordar a las personas a quienes estaban dirigidos. Un número estaba guardado solo como Luis, pero no había tal contacto en mi lista. Además, el historial de llamadas se veía extraño. Había llamadas perdidas de un número desconocido que desaparecieron justo cuando intenté verlas. Todo esto parecía un extraño rompecabezas al que le faltaban varias piezas clave. Definitivamente algo no estaba bien, y comencé a sospechar que mis amigos estaban ocultando algo. Unos días después, los recuerdos comenzaron a regresar, pero eran tan fragmentados y borrosos que era difícil entender lo que realmente había sucedido. Traté de recrear en mi mente aquella noche cuando todo ocurrió. Solo recordaba destellos cortos. Marisa riendo, Carlos discutiendo con alguien en la barra, la música retumbando de fondo. Pero cada vez que intentaba profundizar en esos recuerdos, una sensación de ansiedad y pánico me invadía, como si mi cerebro se estuviera defendiendo de algo horrible. Intenté ignorarlo, atribuyéndolo a las secuelas de la lesión, pero las dudas no desaparecían.
Al hablar con Marisa, me di cuenta de que ella no estaba muy dispuesta a discutir esa noche. Afirmaba que simplemente nos habíamos divertido, pero parecía no recordar los detalles o evitarlos deliberadamente. Piensas demasiado, José, me dijo una noche cuando intenté hablar con ella sobre mis sospechas nuevamente. Todo esto son solo consecuencias del golpe. ¿Sabes cómo es? Me abrazó y sentí su temblor, aunque en su rostro había una sonrisa tranquila. Parecía un maldito espectáculo. Algo dentro de mí se contrajo. Ese fue el momento en que finalmente decidí que estaban ocultando algo. Empecé a dudar incluso de mis propias sensaciones. ¿Podría ser que todo esto fuera realmente paranoia mía? Pero cada vez que lo pensaba, recordaba esa inexplicable ansiedad que no me dejaba en paz. Volví a revisar mi teléfono, buscando mensajes y llamadas, tratando de encontrar alguna pista. Cada nuevo vacío en mi memoria se sentía como una grieta en un cristal. Cuanto más intentaba ignorarlo, más se expandía. Cada vez más, tenía la sensación de estar atrapado en una pesadilla de la que no podía despertar. No podía seguir en esta incertidumbre. Necesitaba saber la verdad, aunque resultara dolorosa. Una noche me dirigí al bar donde, según creía, habíamos pasado esa fatídica noche. Era un pequeño bar en las afueras de la ciudad, el tipo de lugar donde se reúnen las mismas caras de siempre. Esperaba que alguien me recordara. El camarero resultó ser un tipo amigable de unos 30 años, con un rostro rudo y una complexión robusta. Le pregunté si me recordaba. Frunció el ceño, mirándome fijamente. Claro, estuviste aquí hace poco. Estabas con otro tipo, bastante fornido, y una chica, dijo mientras limpiaba un vaso. Se divirtieron mucho, si se puede decir así. ¿Divertimos?, pregunté, intentando captar el tono de sus palabras. Bueno, no del todo. Hubo alguna pelea, te metiste en problemas, pero tus amigos te sacaron rápido. No recuerdo todos los detalles, pero creo que alguien tuvo un desacuerdo, y luego... ¿Y luego qué?, pregunté, sintiendo cómo la sangre subía a mi rostro. El camarero se quedó en silencio, como si no estuviera seguro de si debía continuar. Luego, inclinándose ligeramente hacia mí, susurró. Luego se fueron rápido. Fue extraño porque normalmente esos altercados terminan en una pelea o con la policía involucrada, pero esta vez todo sucedió de manera demasiado silenciosa. Esas palabras me pusieron tenso. Le agradecí y salí a la calle. En mi mente comenzaba a formarse un rompecabezas extraño. Algo sucedió esa noche, algo serio, pero todo alrededor de esa historia estaba envuelto en un manto de silencio. Sentía que si empezaba a indagar más, encontraría algo que preferiría no saber. Pero ya era tarde para echarse atrás. Después de hablar con el barman, volví a casa, pero no pude calmarme. Trataba de unir los recuerdos y construir una cadena lógica, pero en mi mente solo había un caos de fragmentos. Todo lo que sabía con certeza era que Carlos y Marisa estaban ocultando algo. Decidí profundizar más y fui a buscar mis cosas viejas, esperando que pudieran arrojar algo de luz sobre lo ocurrido. En el fondo del armario encontré una vieja libreta que al parecer había olvidado hace tiempo. En sus páginas había un conjunto caótico de pensamientos y hechos, notas que había tomado en aquellos días antes del accidente. Pasaba las páginas y cada vez me horrorizaba más. Entre líneas se mencionaban los nombres de Carlos y Marisa. Pero lo más aterrador era que esas notas parecían sugerir que ya entonces sospechaba de algo. En una de las notas, escrita con una letra descuidada, se hablaba de una reunión importante esa noche en la que perdí la memoria. Escribí que debía tener cuidado y que ellos tal vez ya sabían algo. Maldita sea, esto ya no eran solo sospechas. Claramente estaba recopilando alguna información, algo importante. Y eso fue, al parecer, la causa de lo que me sucedió. Sentí un sudor frío en la frente. Mi mirada se posó en una de las últimas notas y me invadió una sensación de malestar. No puedo confiar en nadie, ni siquiera en Marisa. Todo está yendo demasiado raro. Me senté lentamente en el sofá tratando de ordenar mis pensamientos. Estaba claro que me encontraba al borde de algo terrible, y ese algo querían ocultármelo a cualquier precio.
Sentado en el sofá con el diario en las manos, sentí como los fragmentos de memoria comenzaban a encajar en algo coherente. Destellos de recuerdos empezaron a pasar por mi mente uno tras otro. Un bar ruidoso, la niebla del alcohol, Carlos susurrándome algo al oído. En mi memoria apareció un momento en el que Carlos y yo nos encontrábamos en un callejón oscuro y de repente empezó a gritarme, sosteniendo algo pesado en las manos. Trataba desesperadamente de entender qué estaba pasando, pero cada vez que llegaba a esa escena mi corazón se encogía de miedo y apenas podía respirar. Y entonces fue como si me golpeara un rayo. Recordé un rostro deformado por el terror, sangre en las manos de Carlos y mi reflejo en sus ojos que parecía congelado por el shock. Un destello y todo desapareció, dejándome en la oscuridad. En ese momento lo comprendí. Carlos hizo algo horrible, y yo fui testigo de ello. Marisa, ella quizás también sabía algo o incluso participó. Apenas pude contenerme para no gritar al darme cuenta de la magnitud de lo que estaba pasando. Ahora todo tenía sentido. Mis amigos estaban tratando de ocultar la verdad porque sabían que podía recordar demasiado. Me sentía acorralado. En mi cabeza resonaba la voz de Carlos, asegurándome que estaba equivocado, que los recuerdos no eran fiables. Pero ya no podía confiar en ellos. Sabía lo que debía hacer: reunir todo lo que recordara e ir a la policía. Había demasiado en juego. La noche se hizo interminable y yacía sin dormir, pensando en mis próximos pasos. Sabía que una vez que diera el primer paso, no habría vuelta atrás. Pero no había otra salida. Ahora que sabía la verdad, mi único deseo era escapar de esta pesadilla y recuperar el control de mi vida.